Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. La policía de California Central se enfrenta a una terrible ola de crímenes. Eran muertes que no parecían tener relación. Pero la evidencia encontrada apunta a un solo asesino. En Virginia, varias mujeres son asesinadas en sus hogares. Parece que es la obra de un sádico asesino serial. Pero la policía no podrá detenerlo hasta identificarlo. Resolver un crimen es difícil cuando no hay relación entre el asesino y la víctima. Pero los expertos forenses desempeñarán un papel importante en la búsqueda de este criminal que elige víctimas al azar. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Víctimas al azar. Algunos nombres fueron cambiados en este episodio. La costa de California es famosa por su belleza y tranquilidad natural. Pero a principios de los 80, la ciudad de Santa Cruz fue testigo de una serie de crímenes violentos. Un 23 de abril, paramédicos y el Departamento de Policía de Santa Cruz acuden a la llamada de un auto que se incendiaba en un camino rural. El auto había estado incendiándose por horas y estaba completamente destruido. El incendio parecía ser causado por vándalos. Pero una investigación más detallada reveló algo más siniestro que un incendio. Un cuerpo humano completamente calcinado yacía en el asiento delantero. La irreconocible víctima es retirada del auto y llevada a la oficina del forense para su autopsia. Los investigadores proceden a buscar las causas del incendio, pero no hallaron evidencia de que se tratara de un accidente o de una falla en el motor. Una búsqueda indica que el auto estaba registrado bajo el nombre de Mark Farrell, de 20 años, con una dirección cercana a la escena. Uno, Frank, John, Mary. El detective David Deverell dirige la investigación. Le preocupa no haber hallado la causa del incendio. No había razón para que el auto se incendiara. No hubo colisión. Era inusual encontrar un cuerpo calcinado en un vehículo y no saber cómo ocurrió todo. La policía espera hallar respuestas con la autopsia. Este es Ferrell. Ante la presencia del detective, el forense Richard Mason empieza su investigación con un examen de rayos X. Una calibre 38. Al observar los resultados, era obvio que la muerte no fue un accidente. Observé que había al menos 3 posibles heridas de bala en el pecho que entraron a la derecha y salieron por la izquierda. También era probable que fuese disparado en la cabeza. El hombre encontrado había sido asesinado. Pero el calor del fuego destruyó toda la evidencia balística. Pero en el pecho del joven, el doctor Mason encuentra una bala que había soportado el intenso calor.
El doctor Mason, aficionado a las armas, analiza el fragmento bajo un microscopio. Era una bala inusual. Soy aficionado a los rifles y reconocí la bala como un Watcorer calibre 38. Son pesadas, penetrantes y pueden perforar un cuerpo. Los registros dentales confirman que la víctima era el dueño del auto incinerado, Mark Ferrell, de 20 años. Incinerado un joven caucásico adulto. La policía debía descubrir quién lo había matado y por qué. De 20 años. Los investigadores interrogan a la madre del Señora joven. Ferrell, lamento molestarla en este momento. Sé que es difícil para usted. Ella no sospechaba de nadie que pudiera lastimar a su hijo. Declaró que lo vio la tarde anterior. Sí, perfecto. Hola. A Mark, un estudiante de ingeniería, se le hacía tarde para llegar a su trabajo nocturno de analista en una fábrica de electrónica. ¿Está bien? Sí. No parecía que nada le inquietara. Mark era agradable para los que lo conocían. No tenía enemigos. Sin sospechosos evidentes, la policía reconstruye las últimas horas de vida de Mark Ferrell. Hacía un buen trabajo aquí. La verdad, no lo conocí personalmente. Su jefe confirmó que Mark trabajó el turno completo esa noche y que se marchó a las 2 de la mañana. No había evidencias de que hubiese ocurrido algo extraño en ese tiempo. Dijo que Mark se llevaba bien con todos sus compañeros. Luego entregó el video de la cámara de seguridad de la empresa. En el Departamento de Policía de Santa Cruz, Deverell analiza los videos. Es el video de vigilancia. Observó que Mark Ferrell se marchó del trabajo sin problemas. Al mirar la cinta no había ningún elemento inusual. Parecía que se acercaba el fin de la noche. Se dirigía a casa. No había nada extraño. Las semanas pasan y no encuentran más pistas. La investigación se enfría. Pero los detectives de Santa Cruz tendrían más casos por resolver. 2 meses después de la muerte de Mark Ferrell, se rompe la tranquilidad de la comunidad cercana de Laguna Beach. Dos hombres son hallados sin vida en la playa. Oficiales y técnicos forenses acuden a la escena. Allí encuentran a 2 hombres asiáticos que fueron disparados en la espalda varias veces. La policía busca pistas en la escena. Encuentran una cartera en un bolsillo de uno de ellos. Bien, entonces... ¿Hallaron algo más? No, aún no, pero está bien. Vi el disparo. Lo bajaremos otra vez. Bien. Buscaré su identificación. Bien. En la cartera estaba la identificación de un hombre llamado Chek Chen de San Francisco. No encontraron la identificación de la otra víctima. Cray, ¿está bien si reviso de este ángulo? Busquemos su identificación. No hallaron su billetera. Parecen unas llaves. Sin embargo, hallan las llaves de su auto. Los detectives creían que el asesinato fue el resultado de un robo. Con las llaves, la policía localiza el auto de la víctima. De acuerdo con los documentos del auto, parecía que la otra víctima era Hon Lee, dueño del vehículo y también de San Francisco. Me parece bien.
Llamaremos a David y le diremos. ¿Todo bien por allá, Craig? Mientras la policía buscaba indicios para identificar al asesino, observan un espacio vacío en un estacionamiento cercano, donde había recientes huellas de neumáticos. Pudo haber estado en ese auto. Sí, lo localizaremos y... Los técnicos forenses recogen la evidencia en caso de que la persona que hubiese dejado las huellas fuese el criminal. La policía está desconcertada por el crimen. Fue una escena muy extraña. Hallamos 2 cuerpos allí. Un homicidio múltiple es algo que no vemos a menudo. Fue algo que nos desconcertó. Los cuerpos fueron llevados a la oficina del forense para su autopsia. El doctor Richard Mason también trabaja en el caso. Claro, cuando terminen la inspección. Cuando esté en la posición lo identificaremos. Extrae las balas de los cuerpos de ambas víctimas. Le resultaron familiares. Se trataba de Woodcutters de calibre 38, idénticos a la bala hallada en el cuerpo de Mark Ferrell 2 meses antes. Woodcutter calibre 38. La policía ahora tenía 3 homicidios por resolver. Y al parecer se había usado la misma arma en todos ellos. El doctor Mason y el detective Deverell creían que no era solo una coincidencia. Es un arma inusual. La policía de Santa Cruz, California, tenía 3 homicidios sin resolver. Las balas encontradas parecían provenir de la misma arma. Para confirmarlos enviaron al experto en balística Paul Doherty, del Laboratorio de Policía de San Mateo. Basándose en el tamaño y diámetro de las balas, confirmó que eran Woodcutters de calibre 38. Son balas que se suelen usar en el tiro deportivo. Se trata de un proyectil diseñado para atravesar el papel usado en el tiro deportivo. Con ellas se obtiene un buen tiro, con la finalidad de medir la precisión del disparo. Es decir, si uno da en el blanco es porque realizó un buen disparo y obtiene un mayor puntaje. Eso es lo que hace que el tiro sea limpio. Cada arma deja marcas únicas en la bala al realizar un disparo. Cuando los investigadores comparan la bala hallada en el cuerpo de Mark Ferrell con las extraídas de las víctimas asiáticas en Laguna Beach, descubren que tienen las mismas características. Al indagar aún más, las autoridades determinan que las marcas dejadas en las balas fueron causadas por un revólver Great Western Single Action. Hay que buscar al fabricante y ver qué hallamos. De acuerdo. Aunque es complicado empezar a buscar. Era un buen indicio, aunque para la policía era casi imposible encontrar a todos los que tuvieran esa arma. No creo que sea común. Aunque parecía poco probable, Deverell pensó en la posibilidad de que los asesinatos no tuviesen Lo relación. averiguaremos. Con ayuda del arma lo haremos. Quizás el arma pasó de una persona a otra y no había relación entre los casos. Pero eso no nos convenció. Es que no tenía sentido que un arma con sus balas pasaran de una persona a otra y fuesen usadas en otro homicidio. Para confirmar la conexión entre los casos, los detectives se dirigen al barrio chino de San Francisco donde vivían las 2 últimas víctimas, Hon Lee y Chek Chen. No será fácil para ellos obtener información, ya que se trata de una comunidad muy cerrada. Un equipo de la policía de Santa Cruz trabaja en el caso. El detective Joe Hennard halla una posible pista.
Averiguamos que las víctimas trabajaron en el restaurante Golden Dragon en el barrio chino, donde hace un par de años hubo un tiroteo y algunas personas resultaron muertas. Nos preocupaba que la mafia estuviera involucrada y que hubiesen seguido las víctimas hasta Santa Cruz y los hubiesen asesinado en algún lugar cerca de Laguna Beach. Y un intérprete, el señor Lu. Por medio de un intérprete del Departamento Antipandillas de San Francisco, el gerente del restaurante describe a los dos hombres como empleados honrados y trabajadores. De hecho, los vio por última vez un día antes de su asesinato. Esperaban el pago de su jornada laboral. Y habían hecho planes para viajar a Laguna Beach. El gerente no creía que estuviesen involucrados con la mafia. No sabía de nadie que pudiese lastimarlos. Al no encontrar una conexión entre las víctimas, los detectives no podían hacer nada para prevenir más asesinatos. Tenemos una foto. La investigación de los asesinatos de Mark Farrell, Jack Chen y Hon Lee llega a un punto muerto. Este caso fue muy frustrante. Las balas conectaban los asesinatos. Sabíamos qué arma estábamos buscando. Teníamos mucha evidencia, pero no teníamos idea de por qué estos sujetos fueron asesinados. Pero año y medio después, la situación cambia. Un hombre llamado Dave Bonnen contacta a la policía. Dijo que su hija Lynn estaba en grave peligro. Había terminado hace poco con su novio Mark Cunningham, quien ahora la acosaba. La joven temía por su vida. Mark Cunningham afirmaba haber asesinado a 3 hombres un año y medio antes. Bien, gracias. Era la pista que la policía buscaba. El señor los llevó a la tienda donde trabajaba Lynn para que hablaran con ella. Tenía miedo de hablar con la policía, así que él se ofreció a sacarla de la tienda. Pero había un problema. Mark Cunningham estaba allí, hablando con Lynn. Lynn, Dave Bonnen llama a su hija y la saca de la tienda. ven acá. Por favor, ven. Rápido. Cuando Deverell se entera de que el sospechoso está allí, interroga a Lynn con rapidez. Fue el interrogatorio más rápido que hice. Lo que le dije fue, Lynn, tu papá nos dijo que tu novio podría ser un asesino y debemos saber qué ocurrió. Lynn le contó a la policía que un año y medio antes, Mark Cunningham y ella estaban cerca de Laguna Beach. De repente, Mark se detiene diciendo que necesitaba dinero. Vuelvo enseguida. ¿A dónde vas? Volveré rápido. Quédate Dijo aquí, que ¿sí? volvería rápido, pero no dijo a dónde iba. Quédate aquí. Lynn cuenta que él no regresó en varios minutos. Sentémonos y hablemos. Recuerda que cuando él regresó estaba agitado y sin aliento. Creyó haber visto que tenía un arma. La policía supo que era el mismo lugar donde los 2 hombres asiáticos fueron asesinados. En ese breve interrogatorio supimos que Mark era el sujeto que estábamos buscando. Tan pronto como Lynn termina de hablar, Mark Cunningham sale de la tienda. En ese estacionamiento, el sospechoso tenía muchas formas de escapar.
Y si Mark Cunningham era el asesino, la policía temía que recurriera a la violencia. Luego de año y medio, la policía de Santa Cruz, California, encuentra una pista sólida en los 3 casos sin resolver. Mark Cunningham había hecho alarde de ser el culpable de los asesinatos. ¿Para qué? Cunningham coopera y es detenido sin problemas. Pero, ¿por qué me esposan? En el interrogatorio afirma no saber nada de los asesinatos. Lo siento, de verdad. Declaró que Lynn Bonnen, su exnovia, buscaba venganza por haber terminado su relación. Negó poseer un revólver Great Western Single Action, el arma usada en los 3 asesinatos. La policía no le cree, pero no tienen evidencia para probar que miente. Lo mantienen bajo custodia. Cuando pasan los días y no hayan más pistas, la policía recurre a su exnovia para obtener más información. Lynn tiene razones para creer que Cunningham cometió los asesinatos. Él solo lo dejó. Dijo que 2 días después de que los hombres fueron hallados asesinados en Laguna Beach, Cunningham confesó el crimen. Luego sacó un revólver y obligó a Lynn a tirarse en el suelo. Amenazó con matarla a ella y a su padre si le contaba a la policía. ¿Entendido? Sí. Poco después, Cunningham se deshizo del revólver. ¿A dónde iba? Solo me dijo que lo esperara. Lynn no sabía nada sobre Mark Ferrell, el joven que había sido disparado e incinerado en su auto en un camino rural. ¿Cuándo fue que Mark se marchó? No sé, no lo sé. Sin embargo, ella solía salir con Cunningham y otros amigos en esa zona donde hacían fogatas. Cunningham enseñaba su arma a los visitantes que se quejaban de las fogatas ilegales. La policía tenía muchas evidencias circunstanciales que vinculaban a Cunningham con el asesinato de las 3 víctimas. En ese momento, ¿acaso te contó lo que ocurrió? Ahora necesitaban pruebas sólidas. No, yo... Recordaron las marcas de neumáticos dejadas en Laguna Beach hace 2 años. Aunque los neumáticos utilizados habían sido vendidos, la policía identificó a los dueños actuales. Los neumáticos fueron llevados al laboratorio para su análisis. Los investigadores crearon una impresión de las marcas de neumáticos. Luego colocaron capas transparentes encima de las impresiones halladas 2 años antes en Laguna Beach. Descubrieron que todas las características de los neumáticos como forma, tamaño y dimensiones coincidían a la perfección. La evidencia ubicó a Mark Cunningham en la escena del doble asesinato. Pero para vincularlo a los 3 asesinatos debían encontrar el arma homicida. Lynn Bonnen aceptó ayudar. Llevó a los investigadores al lugar donde creía estaba el arma. Parecía una pérdida de tiempo. Pero bajo la tierra y la maleza hallaron una pistola. ¡La encontré! Era un revólver Great Western Single Action. Para probar que era el arma, la policía envía la evidencia a los forenses.
El experto en balística Paul Doherty sabía que no sería fácil. El óxido había deteriorado el arma. Pero después de limpiar el revólver durante días, pudo hacerlo disparar. 3, 2, 1, fuego. Fuego. Los análisis de balística probaron que el arma fue usada en los asesinatos de Laguna Beach y en el del joven Mark Farrell. Cunningham fue acusado de 3 cargos de homicidio. La policía cree que Cunningham había hecho una fogata al lado del camino. Mark Farrell se dirigía a su hogar después de trabajar, pero vio las llamas y se detuvo para averiguar lo que ocurría. ¿No lo harás? Sin aviso, Cunningham sacó su arma y le disparó varias veces al joven. Para cubrir su rastro, Cunningham bañó el auto con una sustancia inflamable y prendió fuego al vehículo. Fue un crimen de oportunidad. Y el asesino lo repetiría semanas después en Laguna Beach. Mark Cunningham fue juzgado y hallado culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. Mark Cunningham, este asesino atacaba a quienes se cruzaban en su camino. Pero en Richmond, Virginia, un asesino buscaba víctimas que tuviesen algo en común. En la mañana del 19 de septiembre de 1987, un hombre ve un auto encendido al lado de la calle. Parecía que el auto fue abandonado. El hombre llama a la policía. Richmond 911, ¿puedo ayudarle? Los telefonistas verifican el número de placa y descubren que pertenecía a una mujer que vivía cerca de donde el auto fue hallado. Pero cuando la policía no pudo localizarla, buscaron a su casera. Se envió un oficial a la residencia. La casera estaba preocupada. Observó que faltaba una ventana y temía que hubiesen robado el lugar. Sin saber qué esperar, el oficial entra cuidadosamente en el apartamento. En la habitación descubre algo terrible. El cadáver de una mujer. Necesito refuerzos. Había sido atada y estrangulada. En minutos, la policía y los técnicos forenses llegan a la escena. La mujer fue identificada como Donna Doyle, de 35 años. No había objetos desaparecidos. El robo no fue el motivo de este homicidio. Los técnicos buscan huellas en la ventana, pensando que el asesino había entrado por allí. Pero no encuentran nada. Y el auto de la víctima, que el asesino pudo haber robado para escapar, no tenía pistas. En la autopsia se determinó que la causa de muerte fue asfixia por ligadura. La herramienta fue hecha con un calcetín, una trenza y la tubería de una aspiradora. Donna Doyle fue estrangulada lentamente.
Aunque la víctima estaba vestida, había indicios de que fue agredida sexualmente. Se extrajeron pruebas de violación y algunos cabellos. En ese tiempo, las pruebas de ADN estaban en sus inicios y los investigadores solo podían determinar si alguien tenía sangre tipo O. El detective Ray Williams se encargó del caso. Sabía que la investigación no sería fácil. Trabajé en homicidios por 20 años y después de revisar e investigar la escena, supe que sería un homicidio muy inusual. Era obvio que no nos enfrentamos a un asesino común. A fin de hallar más información, se envían los cabellos encontrados en el cuerpo de Donna Doyle a los expertos forenses de Virginia. Determinan que 2 de los cabellos no pertenecían a la víctima. De acuerdo a su textura y forma transversal, concluyen que venían de un hombre afroamericano. Para los investigadores no era mucho. Para saber más, interrogan a la dueña de una librería local donde trabajaba Donna Doyle. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro. Bien, El vine día por del asesinato, Donna trabajó su turno de siempre. Sí, escuché hablar de eso. Ese día no ocurrió nada fuera de lo común. Describió a Donna como una empleada dedicada y agradable, aunque algo tímida. Claro. Después de trabajar, Donna fue a casa. Su jefa no sabía si tenía planes para esa noche. Creía que Donna vivía sola y desconocía si tenía novio. Pasan 2 semanas y los detectives aún no identificaban a un sospechoso ni sus motivos. La investigación en el caso de Donna Doyle no iba a ningún lado. Luego, los telefonistas del 911 reciben una llamada. Había ocurrido otro homicidio. Mientras la policía luchaba por resolver la brutal violación y asesinato de Donna Doyle, reciben la noticia de otro asesinato. La víctima es identificada como la doctora Stephanie Harris, de 32 años, descubierta en el closet de baño por su esposo. La escena estaba a 3 kilómetros del lugar donde Donna Doyle fue asesinada. La víctima estaba atada y un cinturón apretaba su cuello. Había sido abusada sexualmente. Para la policía, la escena fue horriblemente familiar. No había señales de robo y parecía que el asesino entró por una ventana. Pero no hallaron muchas pistas para su identificación. El esposo de la víctima explicó que la encontró cerca de las 2 de la mañana al volver de Maryland, donde estudiaba leyes. No tenía idea de quién podía haberlo hecho. Fue descartado como sospechoso. La policía creía que ambos asesinatos tenían relación. Para confirmarlo, la forense Marcela Fierro procedió a examinar a Stephanie Harris. Halló vasos sanguíneos rotos en los ojos de la víctima, llamados petequias. Al igual que Donna Doyle, Stephanie Harris había sido asfixiada lentamente. Cuando examinamos a las víctimas, había ciertos patrones de heridas en común y esos patrones indicaban que hubo restricción, que hubo estrangulación
y lesiones que ocurrieron en un periodo de tiempo. Fue algo perturbador, ya que era evidencia de tortura. Las similitudes entre los crímenes hacen creer a las autoridades que ambos fueron cometidos por el mismo asesino. Cuando hacemos autopsias, vemos la naturaleza de la persona que cometió los crímenes. Las heridas, las ataduras y las evidencias físicas fueron muertes muy crueles y que fueron cometidas por alguien que las disfrutaba. La evidencia biológica de Stephanie Harris fue enviada a los especialistas forenses. Un análisis reveló que esas muestras y las de Donna Doyle tenían el mismo tipo de sangre. Ambas eran tipo O. Bien a trabajar. La policía de Richmond sabía que ambos crímenes fueron cometidos por el mismo asesino, apodado como el estrangulador de Southside por la prensa. Tenemos el turno de noche. Al no hallar una conexión entre las víctimas, parecía que él las eligió al azar. Temían que volviera a atacar. La pregunta era, ¿dónde y cuándo? Es conocido como el Canal del Río. Obtuvieron respuestas 2 meses después. El 22 de noviembre de 1987, a solo unos kilómetros de Richmond, en el condado de Chesterfield, hallaron otra víctima. Dawn Sean, de 15 años, fue brutalmente violada y asesinada en su habitación. Como en los otros casos, el asesino había entrado en la habitación por la ventana. Aquí hallamos el número. Extrañamente, los investigadores hallan un número 8 pintado en el cuerpo. Pero salvo por unos cabellos, no se halló casi evidencia física. Sin embargo, los cabellos bastaron para que la policía concluyera que Dawn Chan fue la tercera víctima del estrangulador de Southside. A diferencia de las otras víctimas, Dawn era una adolescente, era asiática y no vivía sola. De hecho, sus padres dormían en la habitación contigua. ¿Cuántos años tenía? Ellos no oyeron nada. 15. Describieron a su hija como la típica adolescente. ¿Tienen una fotografía reciente? Bien, hora de seguir estudiando. Sí. La vieron esa noche por última vez. Bien, ve y estudia. Después de cenar, Dawn dijo que tenía deberes que hacer y que debía ir a dormir cuando los terminara. Dio las buenas noches y se fue a su habitación. Su madre descubrió su cuerpo sin vida la mañana siguiente. Las autoridades se enfrentaban a un asesino serial que parecía extender sus límites fuera de Richmond. Su destreza para evitar ser detectado hizo creer a la policía que no era la primera vez que asesinaba. El detective Ray Williams contacta a los departamentos de policía locales en búsqueda de casos no resueltos con un modus operandi similar. A menos de 160 kilómetros, en el suburbio de Arlington, Virginia, el detective obtiene una pista. Allí el detective Joe Horgas de la policía local tenía varios casos de violación y homicidio sin resolver de hace 3 años. Los detalles de estos casos eran muy similares a los de Richmond y Chesterfield. 3 semanas después del homicidio de Dawn Chan, la policía de Arlington fue llamada al hogar de Sandra Thomas. Cuidado por donde pisamos. La mujer de 34 años había sido violada y asesinada en su propia casa.
Al igual que las víctimas de Richmond, vivía sola y fue estrangulada con varios artículos. Con los cabellos y evidencia física recogidos en la escena, la policía determina que el asesino de Sandra Thomas era un afroamericano con sangre tipo O. Los otros crímenes sin resolver en Arlington fueron cometidos en 1984. Al detective Horgas le pareció extraño que el asesino dejara de matar de repente y continuara 3 años después. No se detuvo porque tuviese una novia, tampoco porque se casara. Se detuvo porque o se mudó, o está muerto, y no lo está si cometió los otros crímenes, o está en prisión. El detective Horgas revisó los registros de libertad condicional en busca de afroamericanos arrestados en Arlington en 1984. Allí encontró algo. A principios de 1984, un hombre de 21 años llamado Timothy Spencer fue arrestado por una serie de allanamientos y robos. Aunque eran crímenes no violentos, los registros indicaban que fue identificado como el sospechoso principal en varias violaciones en Arlington. Sin embargo, no fue acusado de esos crímenes. Después de cumplir 3 años por robo, fue puesto en libertad condicional. Y eso no era todo. Su oficial de libertad condicional en Arlington sabía que después de ser liberado fue a una vivienda en Richmond y salió en libertad 2 semanas antes del primer homicidio. Si el detective tenía razón, Timothy Spencer era el sospechoso principal de al menos 4 homicidios en Virginia. Pero a menos que los investigadores lo conectaran a los crímenes, seguiría libre para matar. La policía de Arlington al fin identifica al sospechoso de varias violaciones y asesinatos sin resolver en un periodo de 3 años. Esos homicidios eran terriblemente parecidos a una serie de asesinatos que tuvieron lugar en Richmond. Para averiguar si se enfrentaban al mismo criminal, el detective Joe Horgas de Arlington viaja a Richmond. Allí se une con el detective Ray Williams. Luego de comparar todos los homicidios, estaban casi seguros de que los crímenes fueron cometidos por el mismo asesino. Descubren que Timothy Spencer, su principal sospechoso, fue hace poco puesto en libertad condicional y vivía en una casa en Richmond. Soy el detective Williams. ¿Podemos hablar? Claro, adelante. De acuerdo con el director del hogar, el sospechoso estaba haciendo diligencias. Los detectives le pidieron ver el registro de los días y horas en los que un liberado salía y regresaba al hogar. 18 de septiembre. De acuerdo con los registros, Timothy Spencer había salido el 18 de septiembre, el 2 de octubre y el 21 de noviembre. Fechas que correspondían con los homicidios en Richmond y Chesterfield. 18 de septiembre. También salió el 25 de noviembre para pasar el Día de Acción de Gracias con su madre en Arlington. El detective de Arlington, Joe Horgas, descubre que la madre de Spencer vivía a solo unas calles del hogar de Sandra Thomas, que fue asesinada ese mismo fin de semana. No era casualidad que esta mujer fuese asesinada a varios kilómetros con un modus operandi idéntico. ¿Y dónde estaba Spencer? En esa zona. Tantas coincidencias no existen. Había que pensar con lógica. Él era el culpable. Poco después,
Timothy Spencer regresa a la casa. ¿Qué tal? La policía lo estaba esperando. El sujeto fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Las manos en la espalda. Una búsqueda en su habitación no reveló ninguna evidencia sólida que lo vinculara a los asesinatos. Pero en su cama hallan el dibujo de un número 8, similar al encontrado en el cuerpo de Don Shang de 15 años. Bien, quiero que vea un par de fotos. En el interrogatorio, Spencer no confiesa. Quiero probar su memoria para ver si reconoce a estas personas. Sí. ¿Bien? ¿Conoce a esta persona? No. Negó saber algo de los asesinatos y las violaciones. No, ha estado en... Y negó haber dibujado el número 8 hallado en su cama. Los detectives creen que miente y acuden a la evidencia forense para probarlo. Se toman muestras de cabello y sangre del sospechoso. En la División Forense de Virginia, los criminalistas comparan los cabellos de Spencer con los encontrados en las escenas de los crímenes. La forma, tamaño, color y textura de los cabellos son idénticos. Pero Timothy Spencer tenía sangre tipo O, al igual que millones de personas. Para probar sin lugar a dudas que él era el estrangulador de Southside, los investigadores recurren a un análisis más sofisticado, las pruebas de ADN. Los análisis revelan que el perfil genético del sospechoso era idéntico a las muestras biológicas halladas en las 4 escenas del crimen. Las probabilidades de que el asesino no fuese Timothy Spencer eran de 900 millones a 1. Fue acusado de 4 cargos de homicidio. Los investigadores creen que después de elegir a sus víctimas al azar, Spencer, un experto ladrón, entraba silenciosamente por una de las ventanas. Adentro las violaba y estrangulaba. Timothy Spencer fue condenado a muerte por los asesinatos de Donna Doyle, Stephanie Harris y Don Shang en Richmond y por la muerte de Sandra Thomas en Arlington. Fue la primera persona ejecutada en Estados Unidos con base en pruebas de ADN. Para el detective Ray Williams, las nuevas tecnologías forenses no podían haber llegado en un mejor momento. Sin la evidencia de ADN, Spencer no habría sido enjuiciado. Cuando se presenta un caso ante un jurado, este debe ver, tocar, sentir y oír. No teníamos mucho para que vieran, además del ADN. Y el ADN habló por sí mismo. Algunos asesinos no necesitan un motivo para matar. Y para los detectives, identificar a un sospechoso puede ser un reto. En esos casos, dependen de la evidencia física para descubrir a un asesino que suele elegir víctimas al azar.